El vaquero había publicado un anuncio buscando una ayudante de granja, no una esposa. Pero fue una mujer apache sorda la que acabaría cambiando su vida para siempre. Wade Cross acababa de asegurar el último tramo de la cerca justo cuando el sol empezaba a esconderse detrás del cerro, proyectando sombras largas sobre la tierra reseca. Sus manos, endurecidas por la rutina, temblaban un poco después de pasar toda la mañana con el alambre y las herramientas, esas que ya eran casi una extensión de su cuerpo. Se las limpió contra el abrigo y echó un vistazo al terreno con la calma silenciosa que lo había definido desde que se mudó a las afueras de Dust Bend, 8 años atrás. Había llegado allí empujado por el dolor. La rutina era su ancla. Su mundo se había vuelto simple. Mantener el rancho en pie y evitar el bullicio del pueblo. Estaba por guardar las herramientas en el granero, cuando algo inusual le hizo fruncir el ceño. En el camino de tierra que bajaba desde la carretera, había huellas, nuevas, pequeñas, irregulares. Se detenían y reanudaban, como si quien las hizo dudara a cada paso. No era el andar de alguien confiado. Wade se agachó a observarlas de cerca. Le apretó el pecho una mezcla de alerta y curiosidad. No recibía muchas visitas. Y las visitas sin avisar, en su experiencia, solían traer problemas o exigencias que ya no estaba dispuesto a tolerar. Cuando se incorporó, algo se movió junto al portón y lo dejó inmóvil. Allí estaba ella, quietecita, como un poste clavado en medio del campo, observándolo con una expresión tensa, desconfiada. Su cabello negro colgaba en mechones desordenados, mecido por la brisa ligera. El vestido de gamuza que llevaba estaba desgastado, con remiendos aquí y allá, testigo mudo de kilómetros recorridos por terreno salvaje. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, en una postura más defensiva que amenazante, como si ya esperara ser rechazada. A Wade se le secó la garganta. Había visto muchas almas de paso por Dust Bend, peones buscando jornal, familias sin tierra, gente huyendo de pasados oscuros. Pero nunca había visto a una mujer apache sola, frente a su portón. Ese territorio no era amable con su pueblo. Solo cuando la desesperación superaba al miedo, cruzaban las cercas de un blanco. Ella levantó las manos despacio. Cada movimiento era contenido, medido, como si hubiera practicado cada gesto cientos de veces. Firmó un solo nombre: Shaya. Luego se tocó la garganta, negó con la cabeza y bajó la mirada. No podía oírlo. Probablemente jamás había oído nada en su vida. Wade sintió cómo le aumentaba el pulso. Nunca había tratado de comunicarse con alguien que dependiera solo de signos. Y para ser honestos, él mismo hablaba poco. Desde que su esposa murió, el silencio se había convertido en su escudo. Un rancho demasiado grande para un solo hombre. Y un corazón que no quería más intromisiones. Shaya abrió su bolsita de cuero y desdobló un papel con las 2 manos. Estaba sucio, arrugado, suavizado por el uso constante. Wade lo reconoció al instante. Era el anuncio que había dejado semanas atrás en la tienda del pueblo. Buscaba ayuda, ofrecía cama, comida. Lo escribió porque se avecinaba el invierno, y su cuerpo ya no podía con todo el peso del trabajo. Esperaba que apareciera alguna viuda, alguna mujer local que necesitara unas monedas. Pero no esto. No una mujer apache, viajando sola, que había caminado lo suficiente como para desgastar el papel con sus dedos. Ella se lo extendió sin temblar, esperando su decisión. No suplicaba, pero en sus ojos había el desgaste de quien ya no tenía opciones. El leve temblor en sus manos hablaba más de hambre y agotamiento que de miedo. No se explicó, no pidió nada. Solo ofreció el papel y dejó que él decidiera. Wade la miró más tiempo del que pensaba. Había algo en su presencia que le removía algo antiguo. Parte precaución, parte instinto, parte otra cosa que no sabía nombrar. Echarla sería fácil. Cualquier otro hombre lo habría hecho sin pensarlo.
Pero ella había sobrevivido a algo. Lo notaba en la forma en que se movía, siempre con el cuerpo listo para reaccionar. Había caminado sin sonido que la guiara. Había seguido letras que no podía oír en voz alta. Wade abrió el portón y la dejó entrar. No lo hizo por lástima. Lo hizo porque algo en su interior, ese algo que creía muerto, le susurró que aún quedaba un rincón en él que no había cerrado del todo. Muchos hombres la habrían rechazado sin pensarlo 2 veces, pero ella había sobrevivido a algo en el camino. Wade Cross lo vio en la forma en que distribuía el peso del cuerpo, ligera, siempre lista para reaccionar. Había viajado sin sonido que la guiara. Había seguido palabras escritas que nunca escuchó en voz alta. Wade avanzó hasta el portón y lo abrió. La decisión no nació de la lógica. Vino de un lugar dentro de él, al que hacía años no prestaba atención. Un espacio que no se había cerrado del todo, pese a tanto silencio acumulado. Shaya inhaló con fuerza, apenas perceptible. Ese aliento que se escapa cuando alguien se prepara para ser rechazado. Luego cruzó el umbral del patio con movimientos controlados, observándolo todo. El granero, la cerca, la casa, la inclinación del terreno. No evaluaba el lugar como invitada. Lo hacía como alguien que necesitaba saber si podía sobrevivir allí. Wade caminó delante, manteniendo el cuerpo relajado para que ella pudiera leerlo. Shaya lo siguió con pasos firmes pero prudentes, el cuerpo tenso, marcado por la costumbre de esperar peligro. Al entrar en la casa, se detuvo apenas pasado el marco de la puerta, aguardando una señal. Wade señaló la silla junto a la mesa. Ella se sentó derecha, con las manos juntas sobre el regazo, recorriendo la habitación con una mirada precisa. La casa era sencilla. Mesa de madera, estufa de hierro, estantes ordenados, herramientas colgadas donde él podía encontrarlas incluso a oscuras. Su vida anterior aún respiraba en los rincones, pero casi todos los recuerdos estaban guardados en silencio. Wade dejó una taza de lata con agua frente a ella. Shaya alzó la vista antes de beber, asegurándose de no interpretar mal el gesto. Luego dio sorbos lentos y constantes, tan medidos que dejaban claro cuánto tiempo había caminado con la sed a cuestas. Wade se apoyó en el mostrador, observándola sin prisa. Notó cómo seguía el vaivén de la lámpara, cómo percibía la vibración de sus botas sobre el piso, cómo leía el movimiento de sus manos. Ella entendía el mundo a través del movimiento. Su presencia lo descolocaba, no por amenaza, sino por lo desconocido. Había pasado demasiados años solo. No estaba acostumbrado a que alguien respondiera a cada cambio en su postura, a cada señal que daba sin darse cuenta. Cuando señaló la habitación del fondo, ella se puso de pie de inmediato. Su cuerpo se relajó apenas un poco, aunque la mirada seguía alerta. Caminó hasta el cuarto pequeño al final del pasillo y dejó su bolsita en un rincón. Tocó la manta sobre la cama con la cautela de quien rara vez confía en la comodidad. Luego se sentó, respirando más despacio mientras observaba su nuevo refugio. Wade se quedó en la sala principal, escuchando un ritmo distinto instalarse en su casa. El silencio cambió. No se volvió más ruidoso, solo diferente, compartido, como si las paredes ya no estuvieran tan vacías. Afuera, el sol se ocultó detrás de la colina. Los pasos de Shaya se hicieron más suaves mientras se acomodaba. Wade aseguró el cerrojo de la puerta principal. Sintió el pecho extrañamente liviano. Había pedido ayuda para las tareas del rancho. No esperaba a una mujer huyendo de una tormenta que no se veía. No esperaba que algo dentro de él se moviera en el instante en que ella cruzó el portón. Pero ya estaba allí, y él la había dejado entrar. Lo demás se revelaría paso a paso, en silencio. Wade despertó antes del amanecer, como siempre. Pero la presencia de otra persona en la casa alteró el silencio de una forma imposible de ignorar. La puerta del cuarto de Shaya estaba cerrada. Aún así, sentía su presencia detrás, un peso al que no estaba acostumbrado, pero que no rechazaba.
Se sentó en el borde de la cama unos segundos, dejando que esa sensación nueva se asentara. Por primera vez en años, no estaba completamente solo. Wade Cross entró en la sala principal y encendió la estufa. El suave crepitar de la leña seca llenó el aire mientras colocaba una olla con agua para calentar. La puerta del cuarto de huéspedes se abrió despacio. Shaya apareció con pasos medidos, el cabello suelto y ligeramente enredado por el sueño. Se detuvo junto al marco, observándolo con la misma atención alerta que había mostrado la noche anterior, dudando si debía comunicarse con señas o esperar alguna indicación. Wade le hizo un gesto hacia la mesa, sin exigir, solo marcando el camino. Ella se acercó y se sentó con la espalda recta, las manos reposando suavemente sobre las rodillas. Él le colocó un plato de lata con pan y frijoles frente a ella. Shaya vaciló un segundo, escudriñando su rostro para asegurarse de que era para ella. Luego asintió una vez y empezó a comer en pequeños bocados, cuidadosos, controlados. Mientras ella comía, Wade salió a revisar los animales. El aire frío de la mañana le apretó la piel de las mejillas. La escarcha cubría los postes de la cerca, y el aliento de los animales se elevaba como humo suave. La rutina lo mantenía firme. Era su ancla. Le recordaba quién era antes de que una desconocida tocara su portón. Pero al regresar a la casa, vio que Shaya ya había terminado de comer, y lavaba los platos en una palangana de metal. Los secaba con un trapo que él colgaba en el gancho junto a la estufa, y colocaba cada cosa justo en el lugar donde la había encontrado. Su precisión lo sorprendió. Había observado el espacio lo suficiente como para memorizarlo todo. Wade tomó sus guantes y señaló hacia el patio. Ella se puso de pie de inmediato, lista para seguirlo. Sus pasos eran suaves pero firmes, como si sintiera el terreno más que pisarlo. Afuera, el viento cortaba con su filo helado. Wade la condujo al granero y señaló una pila de sacos de pienso vacíos. Shaya comprendió y los apiló con orden, sin titubear. Él la observaba en silencio. No perdía tiempo, no había confusión. Solo observación callada y acción precisa. Cuando entraron al granero, el caballo levantó la cabeza al verlos. Shaya se acercó despacio, extendiendo la mano para que el animal oliera su olor. Esperó hasta que el caballo se relajara, y luego empezó a cepillar su melena con movimientos largos. Wade notó con sorpresa lo natural que le salía comunicarse con el tacto. No lo había esperado, y ese detalle disipó una tensión que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Él se puso a reparar el pestillo suelto de la puerta del establo, mientras ella barría la paja formando líneas rectas. De vez en cuando, Shaya lo miraba, como pidiendo confirmación silenciosa de que iba bien. Él no decía nada, pero sus leves asentimientos eran suficientes. A media mañana, Wade salió a buscar herramientas para la cerca. Shaya lo siguió, cargando la caja que él le había señalado. La llevó sin dificultad, caminando con cuidado sobre la tierra irregular. Al llegar a una sección donde el alambre estaba flojo, ella se arrodilló a su lado y sostuvo el poste mientras él ajustaba la línea. Su mano no tembló. No pensaba en el frío, solo en hacer bien el trabajo. Wade sintió que algo se movía dentro de él. No era solo agradecimiento. Era esa sensación de trabajar en compañía, de compartir propósito. Algo que no sentía desde que su esposa estaba viva. Lo descolocó, pero también lo sostuvo. Mientras seguían trabajando, Shaya se detuvo un momento y tocó la tierra junto a su pie. Trazó con el dedo unas huellas tenues, marcas de botas que alguien había dejado antes. Levantó la vista hacia Wade, seria, atenta pero sin alarma. Él se agachó a examinar los rastros, observando dirección y profundidad. Alguien había cruzado sus tierras hace poco. Y a Wade Cross eso no le gustaba ni un poco. Shaya notó cómo se le tensaba la mandíbula. No conocía los detalles de su pasado, pero reconocía el lenguaje corporal del recelo. Dio un paso más cerca. No lo tocó, pero su presencia era clara, como si dijera con el cuerpo que ella también sabía detectar el peligro.
Wade respiró hondo y terminó de ajustar la cerca. Al incorporarse, Shaya le tendió el martillo sin que él lo pidiera. Sus manos se rozaron apenas, pero ninguno se apartó enseguida. A eso del mediodía, el sol ya había templado lo suficiente como para que se sentaran en los escalones del porche. Wade cortó 2 rebanadas de pan y le pasó una. Ella la aceptó con una leve inclinación de cabeza, un gesto de gratitud. Mientras comía, observaba el cielo, el granero, la cerca, las colinas lejanas. Estaba mapeando su nuevo mundo, evaluando si podía confiar en él. Wade bebía de su cantimplora, sin apartar los ojos de ella. Se preguntaba de dónde venía, cuánto habría viajado, qué la empujó a responder aquel aviso. Pese al riesgo de acercarse a un terreno ajeno, ella lo había hecho. Él tenía preguntas, muchas, pero no las dijo. El silencio era más cómodo para ambos. La tarde los encontró trabajando otra vez. Dieron de comer al ganado, limpiaron restos de ramas cerca del pozo, recogieron leña. Cada tarea se hizo en perfecta coordinación. Shaya no pidió descanso. No se quejó ni una sola vez, y nunca se apuró. Cada movimiento suyo era firme, disciplinado, moldeado por un pasado que Wade aún no conocía. Al caer el sol de nuevo, ella se paró junto al porche con las manos unidas suavemente, esperando la última instrucción del día. Wade abrió la puerta principal y le hizo un gesto para que entrara. Shaya lo hizo con una expresión serena, pero con algo nuevo en los ojos. Alivio, mezclado con un comienzo de confianza. Dentro, dejó su pequeña bolsa junto al estante que él había construido la noche anterior. Acomodó los bordes y tocó la madera con suavidad, reconociendo el espacio que se le había ofrecido. Wade la miró desde el otro lado de la sala, sintiendo cómo el día se asentaba sobre sus hombros. Tenerla allí cambiaba el aire. No era incómodo, solo diferente. Una diferencia que lo estabilizaba más de lo que habría imaginado. Shaya se sentó en la silla junto a la estufa, calentándose las manos. Wade se quedó en la mesa, observándola. Ya no parecía asustada, parecía presente. Aquel primer día juntos terminó sin una sola palabra, y sin embargo, se había dicho más de lo que Wade imaginó cuando abrió su portón a una desconocida. El rancho ya no se sentía como una carga solitaria. Se sentía como el intento de 2 personas de aprender a compartir el mismo espacio sin romper el frágil equilibrio del otro. La tercera mañana llegó más fría que las anteriores. Una niebla ligera se aferraba a la tierra, difuminando los contornos habituales del patio. Wade salió de casa con el abrigo bien cerrado, revisando el terreno por costumbre antes de tocar nada. Sabía por experiencia que los problemas se anunciaban en cosas pequeñas. Cambios en la tierra, aire inquieto, objetos fuera de lugar. Shaya salió instantes después, el cabello recogido con una tira de tela improvisada de sus pertenencias. Se detuvo en el porche, sintiendo las tablas bajo sus pies, buscando vibraciones. Cuando vio a Wade inspeccionando las puertas del granero, se le unió sin que él dijera nada. Se movía con propósito callado, lista para ayudar. Wade fue el primero en acercarse al granero. El pestillo colgaba en un ángulo extraño. No estaba roto, pero sí lo suficiente para que lo notara. Se quedó inmóvil. Alguien más no habría visto el detalle, pero Wade conocía cada bisagra y tabla de ese lugar, y algo le decía que aquello no era casualidad. Wade entrecerró la mandíbula mientras se inclinaba para inspeccionar el pestillo. Shaya lo observó con atención. En solo 2 días, ya había aprendido a leer su cuerpo. Sabía que cuando él tensaba los hombros era porque percibía peligro. Sabía que su respiración se volvía más lenta cuando evaluaba una amenaza. Ella se acercó a la puerta y tocó el marco con 2 dedos. La madera tenía una leve hendidura, como si alguien la hubiese empujado con demasiada fuerza. Sus ojos se afinaron, reconociendo la señal. Wade abrió la puerta con lentitud. Todo parecía en orden a primera vista. Las herramientas en su sitio.
los sacos de pienso apilados tal como los habían dejado el día anterior. Y sin embargo, él avanzó con cautela medida, los pasos firmes y los ojos atentos. Shaya lo siguió, escaneando cada tabla del suelo. En un rincón vio algo, unos granos de tierra junto a la pared. No era polvo común de granero, era tierra reciente, de otra textura. Se agachó, tomó un poco entre los dedos y lo estudió con concentración. Luego señaló hacia el suelo fuera del granero. El origen venía de más allá. Wade salió de nuevo, esta vez con los sentidos más afilados. Juntos avanzaron hacia la cerca sur. La niebla dificultaba ver a distancia, pero el suelo estaba blando y capturaba huellas con claridad. Cerca de unos arbustos, Shaya se detuvo de golpe. Se arrodilló y trazó un patrón corto de pisadas. 2 juegos de huellas, 2 tamaños de bota, recientes. Wade se agachó junto a ella, examinando la distancia entre pasos y la dirección. Las pisadas no cruzaban su tierra, la bordeaban, como si estuvieran inspeccionando. Un escalofrío le bajó por la columna. Los extraños que merodean propiedades ajenas rara vez tienen buenas intenciones. Shaya lo miró, serena, pero seria. Tocó la huella 2 veces, y luego apuntó hacia la puerta del granero. Conectaba lo que habían visto con el pestillo alterado. Su habilidad para detectar detalles que él había pasado por alto lo descolocaba, y al mismo tiempo, lo impresionaba. Él asintió, señal de que entendía, y siguieron avanzando por la línea de la cerca. Mientras Wade reparaba un alambre suelto, Shaya se ubicó en un punto donde tenía vista abierta al campo. No se movía, no miraba a otro lado. Estaba firme, escaneando con una disciplina nacida del instinto. Se movía como alguien acostumbrada a viajar en territorio hostil. Siempre alerta, nunca del todo tranquila. Cuando Wade terminó la reparación, Shaya se adelantó, indicándole con la mano una zona cerca del límite de la propiedad. Allí, colgando de una rama baja, había un trozo de tela rasgado. Ella lo tomó y examinó el tejido. No era parte de sus cosas. No era apache. Era de quien hubiera cruzado por esas tierras al amanecer. La expresión de Wade se endureció. Odiaba las incógnitas en su tierra. La última vez que ignoró las señales, pagó un precio que aún le dolía. Shaya no conocía ese pasado, pero percibía el peso que se le marcaba en la espalda. Mientras regresaban a la casa, ella caminó cerca, pero sin invadir. Iba un paso detrás, escudriñando el horizonte, cuidando su ángulo ciego como quien aprendió a protegerse usando el entorno. Dentro, Wade colocó el trozo de tela sobre la mesa. Shaya se sentó frente a él y tocó la madera 2 veces, su forma de pedir atención antes de comunicarse. Él le sostuvo la mirada. Ella levantó la mano y firmó despacio. No se han ido. Volverán. Su rostro no dejaba espacio para dudas. Wade asimiló su advertencia. No necesitaba hacer preguntas. Creía en su certeza. Alguien había estado en su tierra. Alguien había probado las puertas. Alguien había dejado señales que debían ser vistas. Wade Cross se puso los guantes. Necesitaba movimiento para calmar la tensión que le crecía en el pecho. Shaya también se incorporó, lista para seguirlo, pero él le hizo una seña suave para que se quedara. Ella dudó un instante, luego obedeció, aunque sus ojos lo siguieron con preocupación. Wade salió solo a revisar el perímetro. El aire se había templado un poco, pero la inquietud seguía clavada como una astilla bajo la piel. Mientras caminaba por el terreno, pensaba en la última vez que los forasteros trajeron problemas. Después de aquello, tuvo que reconstruir su vida en silencio, ladrillo a ladrillo. No quería que nadie desmoronara la frágil calma que había conseguido. Al regresar, Shaya barría cerca de la estufa. Sus movimientos eran lentos pero atentos. No invadía su preocupación, pero tampoco la ignoraba. Cuando él pasó a su lado, ella le tocó el antebrazo con suavidad. Un gesto simple para traerlo de vuelta. Wade no se apartó, no dijo nada.
Aceptó el contacto en silencio. El resto del día transcurrió en trabajo constante. Arreglar herramientas, apilar leña, prepararse para noches más frías. Pero el ambiente había cambiado. Se movían con más atención. Sus pasos se alineaban sin proponérselo. La confianza crecía no por palabras, sino por actos. Al caer la tarde, Wade se detuvo en la puerta, viendo cómo Shaya cerraba las contraventanas con una precisión familiar. Comprobaba cada pestillo del mismo modo en que él siempre lo hacía. Ella no había visto los fantasmas de su pasado, pero entendía el peligro lo suficiente como para imitar su cautela. Cuando la última luz se apagó, Shaya regresó a la sala. Wade le sostuvo la mirada un instante. En ese cruce de ojos le agradeció todo. Su intuición, su ayuda, su lugar creciente en ese hogar. No hacía falta hablar. Ya no. El rancho había cambiado en apenas 3 días. Él ya no enfrentaba la tierra solo. Y ella ya no caminaba sin refugio. Y quien hubiera cruzado su propiedad al amanecer, pronto sabría que ya no estaban tratando con una casa habitada por un solo hombre. Para el mediodía del día siguiente, el aire traía ese filo seco que anunciaba tormenta, antes de que las nubes lo hicieran. El cielo seguía claro, pero el viento giraba como solo lo hace cuando algo se avecina. Wade reparaba un pestillo en el cobertizo del pienso cuando escuchó el crujido distante de cascos. No sonaban apresurados, ni relajados. Tenían esa cadencia pesada de los hombres que suponen que son bienvenidos donde sea que vayan. Wade dejó las herramientas con lentitud. Su espalda se puso rígida al escuchar el ritmo. 2 jinetes. No 3. El espacio entre ellos decía que iban lado a lado, no líder y seguidor. Los problemas a menudo viajaban de a pares. Shaya apareció desde detrás del granero con un balde en las manos. Se detuvo a mitad de paso, la cabeza apenas inclinada. No por el sonido, sino por la vibración sutil que los cascos dejaban en la tierra. Entrecerró los ojos y se giró hacia el camino. Cuando vio las siluetas acercándose a la entrada, dejó el balde en el suelo y dio un paso hacia Wade, sin apartar la mirada de su reacción. Los jinetes se hicieron visibles. Clay Rourke y Hank Dobbs, conocidos en el pueblo por empujar los límites hasta que alguien los detenía. Wade había mantenido su distancia con ellos por años. Se movían con esa soltura engreída que hacía que los hombres decentes se sintieran incómodos. Los caballos frenaron junto a la cerca. Clay escupió en la tierra, mirando de Wade a Shaya, con una mirada larga que decía más de lo que cualquier palabra. Hank se acomodó en la silla, con una media sonrisa, probando el terreno, midiendo hasta dónde podía empujar. El cuerpo de Shaya se tensó. Su postura bajó apenas, como si se preparara para retroceder o defenderse. Sus ojos no se apartaban de las manos de los forasteros, atenta a cualquier movimiento brusco. Había convivido con el peligro demasiado tiempo como para no reconocerlo en la forma en que un hombre se sostiene de pie. Wade Cross dio un paso al frente, colocándose directamente entre Shaya y los jinetes. No se llevó la mano al arma, no alzó la voz, solo se plantó ahí, firme, deliberado, inamovible. Clay Rourke levantó la barbilla señalando con gesto a Shaya y soltó una sonrisa torcida. No pensé que contratarías a una de esas. Wade no respondió. Su rostro era una piedra. Solo observaba, esperando el siguiente movimiento. Hank Dobbs se inclinó hacia el frente, apoyando los antebrazos sobre la montura. En el pueblo se comenta. Hay quienes no quieren apaches rondando por tierras blancas. La mandíbula de Shaya se apretó con tensión contenida. No se movió, pero su respiración se hizo más profunda, lista para resistir sin mostrar miedo. Wade habló al fin, con voz baja y seca. Ella trabaja aquí. Clay soltó una risa por lo bajo. Eres más valiente que la mayoría, dejando que duerma bajo tu techo. Los ojos de Wade no se movieron. Trabaja aquí, repitió, esta vez con más firmeza. El tono borró la sonrisa de Clay. Hank se enderezó en la silla,
midiendo con más seriedad la situación. Empezaba a entender que Wade no estaba fanfarroneando. El polvo rodó por el suelo entre ellos, asentándose en el silencio que siguió. Clay dio un paso con su caballo, tanteando el límite. ¿Estás seguro de lo que dejas entrar en tu casa? Wade avanzó medio paso más. No fue agresivo, pero su presencia era imposible de ignorar. Ella trabaja aquí. Eso es todo lo que necesitas saber. Hank miró a Shaya, luego a Wade. Algo en la postura de Wade, calma pero firme como roca, lo hizo retroceder primero. Tiró de las riendas suavemente. Vamos, murmuró Hank. No vale la pena. Clay vaciló. Buscó en el rostro de Wade alguna grieta, algún titubeo. No encontró nada. Chasqueó la lengua, giró el caballo y se alejó con una última mirada que prometía que no sería la última vez. Cuando los jinetes desaparecieron por la curva del camino, Shaya exhaló con cuidado. Sus hombros bajaron desde la posición de defensa, aunque sus manos aún seguían tensas. No les quitó la vista de encima hasta que se perdieron del todo. Wade se volvió hacia ella. Shaya levantó las manos y firmó despacio algo breve. Peligro. Luego se tocó el pecho, señalando que entendía por qué él se había puesto entre ella y los hombres. Wade asintió con lentitud. Hacía años que no tomaba decisiones por nadie más que él, pero interponerse entre esos hombres y ella no fue una decisión. Fue instinto. Shaya dio un paso más cerca. Se tocó el pecho con la palma y luego extendió la mano hacia él. Un gesto de respeto, no de sumisión. Era su forma de agradecerle sin palabras. Wade aceptó el gesto con un leve asentimiento. No se quedaron en eso. Volvieron al trabajo. Pero algo había cambiado entre ellos. Esa tarde, Shaya trabajó más cerca de él que antes. Le alcanzaba las herramientas, sostenía los clavos, barría el cobertizo. Y seguía lanzando miradas hacia el camino, asegurándose de que los jinetes no volvieran. Wade la notó vigilando, y no la corrigió. Su vigilancia reflejaba la suya, como hacía mucho que nadie lo hacía. Más tarde, cuando el sol ya bajaba, Wade reforzó la entrada con una tabla extra. Shaya lo ayudó a sostenerla. Sus manos se rozaron por un instante. Breve, no planeado. Pero ninguno se apartó con rapidez. Ese momento se les quedó grabado mientras regresaban a la casa. Dentro, Shaya revisó 2 veces cada ventana antes de sentarse junto a la estufa. Wade notó el cuidado deliberado en cada movimiento. No era miedo, era preparación. Ella ya había vivido suficientes amenazas como para confiar más en los patrones que en las promesas. Wade la observó mientras se quitaba el abrigo. Ella no solo le ayudaba a mantener el rancho funcionando, era algo más, algo que empezaba a quedarse. Ella se estaba convirtiendo, poco a poco, en parte de esa defensa silenciosa que hacía que la tierra se sintiera segura. Cuando cayó la noche, ninguno dijo una palabra. No hacía falta. Los acontecimientos del día habían esculpido una nueva comprensión entre ellos. Ya no eran 2 extraños trabajando en el mismo terreno. Eran 2 personas paradas sobre un suelo compartido, listas para enfrentar lo que viniera, juntas. Aunque no se hubieran dicho nada con la boca. La tensión del día no se desvaneció tan rápido. Incluso después de que Clay Rourke y Hank Dobbs se perdieran por el camino. Una pesadez quedó suspendida sobre el rancho, como una presencia que se negaba a marcharse. Wade Cross la sentía en el aire mientras apilaba leña detrás del granero. Shaya la percibía en la forma en que él se movía. Más callado que de costumbre, más preciso al revisar cada pestillo de cada puerta. Al llegar la tarde, el sol bajaba lo suficiente como para pintar el patio con vetas largas de luz naranja. Wade se secó el sudor de la frente y se dirigió hacia la casa. Pensó que Shaya estaría adentro, preparando algo simple para la cena, pero la encontró cerca del pozo, enjuagando una olla de metal. Sus movimientos eran lentos, casi demasiado contenidos, como si su mente aún reprodujera la escena vivida esa mañana.
Ella lo vio acercarse. No había miedo en su expresión, solo pensamiento profundo. Golpeó suavemente el borde de la olla con los dedos. Era su forma de reconocer su presencia sin interrumpir su avance. Wade no dijo nada, pero volvió a escanear el terreno. Al no ver señales de los jinetes, sintió un pequeño alivio. Caminaron hacia la casa juntos. Shaya ajustó su paso al de él, no por obediencia, sino porque ya conocía sus costumbres, y se había adaptado a ellas. Dentro, la estufa chisporroteaba con astillas nuevas. Ella ya había encendido una llama firme y puesto la olla sobre el fuego. Wade se sentó en la mesa, quitándose los guantes. Shaya se colocó frente a él y firmó con lentitud. Vendrá más peligro. Cada forma con las manos era clara, marcada, como si quisiera que él aprendiera su ritmo. Wade la escuchó con toda la atención. No era un aviso dramático, era un hecho. Él asintió, la mandíbula tensa. Lo sé, dijo con los labios, lo suficientemente marcado como para que ella lo pudiera leer. Mientras la comida se cocinaba, Shaya preparó verduras con un cuchillo pequeño, cortándolas en tiras delgadas. Sus ojos seguían cada movimiento de sus manos, pero también estaban al tanto de la posición de Wade en todo momento. Cuando terminó, echó los ingredientes en la olla y revolvió con precisión tranquila. Wade se levantó y se acercó al estante que le había construido unos días antes. Algo nuevo había allí. Una manta doblada, limpia y ordenada. Junto a ella, un peine tallado en madera. Él no la había visto hacerlo, pero el objeto estaba pulido, lijado, con una forma suave y cuidada. Le impactó más de lo que esperaba. Ella no trataba el estante como almacenamiento temporal. Lo estaba organizando como si pensara quedarse. Carraspeó suavemente y volvió a la mesa, sin entender del todo por qué ese gesto lo conmovía tanto. Cuando Shaya le trajo el cuenco con estofado, lo colocó con cuidado frente a él. Sus dedos rozaron el borde de la mesa de madera, buscando estabilidad. Se sentó frente a él, comiendo su porción con concentración serena. No intentaron conversar, pero sus miradas se encontraron más veces que antes. Casi al final de la comida, Shaya notó el abrigo colgado en el respaldo de su silla. La costura de la manga se había rasgado durante el trabajo. Ella se levantó, sacó aguja e hilo de su bolsa y se sentó más cerca, junto a la lámpara. Con manos firmes, comenzó a coser sin que él dijera nada. Wade la observó en silencio. El sonido de la aguja atravesando la tela llenaba el cuarto con un ritmo suave, pausado. Shaya se inclinó hacia la luz, los ojos entornados mientras apretaba cada puntada con cuidado aprendido. No levantó la mirada hasta haber terminado. Cuando extendió el abrigo hacia Wade Cross, en sus ojos brillaba un pequeño destello de orgullo. Él lo recibió con ambas manos. «Buen trabajo», dijo en voz baja. Ella dirigió la mirada a sus labios, luego al abrigo, y asintió una vez. Pequeño, pero con peso. Mientras el fuego se estabilizaba en un resplandor constante, Shaya recogió sus cosas de la mesa y las llevó a su estante. Wade notó la diferencia. Los objetos estaban dispuestos con intención. No era un acomodo pasajero. Pasó la mano por la madera, suavizando la superficie como si la reclamara en silencio, sin necesidad de decirlo. Wade se recostó en la silla, observándola sin juicio. Su presencia ya no se sentía como una irrupción. Al contrario, traía una estabilidad que él no sabía que necesitaba. Cuando Shaya terminó sus tareas, caminó hacia la ventana para cerrar las contraventanas. Revisó el pestillo 2 veces, igual que Wade la noche anterior. No era imitación para agradar. Lo hacía porque entendía por qué él lo hacía. Cuando se volvió hacia él, sus miradas se cruzaron. Y en ese cruce había algo nuevo. Reconocimiento. Una responsabilidad compartida. Antes de irse a su habitación, Shaya se acercó a la mesa. Colocó su mano cerca de la de él, sin tocarla, sin exigir nada. Solo lo bastante cerca para que él sintiera el calor de su presencia.
La mantuvo allí medio segundo. Luego la retiró con suavidad. Wade no se movió. Ese gesto lo ancló, lo mantuvo firme, real. Cuando ella desapareció por el umbral, él por fin respiró hondo. La casa ya no se sentía vacía, ni incierta. Lo que viniera después, comenzaban a enfrentarlo no como extraños, sino como algo más. La noche cerró con una sensación de alineación serena, como si el rancho mismo se hubiera desplazado apenas para hacer espacio a dos vidas que comenzaban a entrelazarse en un mismo ritmo. La mañana siguiente llegó con un cambio brusco en el aire. Wade lo notó apenas puso un pie afuera. El cielo tenía una pesadez pálida y el viento llevaba un filo helado que el día anterior no estaba allí. Cruzó el patio con las botas crujiendo sobre la tierra endurecida. Una capa delgada de blanco cubría los rieles de la cerca. La nieve había llegado antes de tiempo. Se ajustó el abrigo y miró hacia la casa. Shaya salió al porche envuelta en una manta, el aliento formando nubes tenues. Caminaba despacio, ajustando el equilibrio sobre las tablas heladas. Cuando levantó la vista al cielo, su expresión cambió. Leía el clima no por sonidos, sino por cómo el aire empujaba contra su piel. Wade esperó a que ella lo alcanzara antes de dirigirse al granero. Ella lo siguió de cerca, los pasos cautelosos, pero firmes. Dentro, los animales se movían con inquietud. El frío repentino los tenía alterados. Shaya dejó la manta a un lado y se acercó al establo del caballo. Le colocó la mano en el cuello, calmándolo con ese toque firme que parecía tener efecto inmediato. Wade la observó de reojo. Ella trataba con los animales como él con las herramientas, con precisión, tierra firme y sin movimiento innecesario. Él comenzó a mover fardos de heno mientras ella llenaba el abrevadero. Sus brazos se movían con fuerza tranquila, cargando el balde sin esfuerzo. Cuando lo colocó, sumergió los dedos en el agua para comprobar la temperatura. Negó con la cabeza y señaló la estufa de la sala de pienso. Indicaba que era necesario encenderla para evitar que el agua se congelara más tarde. Wade asintió. Le gustaba que ella notara los detalles antes que él. Mientras continuaban las tareas, la nieve empezó a caer con más fuerza. Los copos entraban por las rendijas del techo del granero. Shaya se detuvo un momento. Levantó la palma para atrapar algunos, observándolos con la curiosidad de alguien que ha caminado tierras duras, pero todavía encuentra belleza en lo pequeño. Shaya giró ligeramente las manos, dejando que los copos se derritieran sobre su piel. Wade Cross la observó un instante más de lo que pensaba. Había algo en su concentración que capturaba su atención. No era asombro, exactamente. Era algo más parecido a reflexión, como si cada nueva condición del clima le enseñara cómo sobrevivir un día más. Una vez que los animales estuvieron acomodados, salieron nuevamente al aire libre. La nieve ahora cubría el suelo con una capa delgada pero en crecimiento. Shaya iba por delante, dejando una hilera ordenada de huellas detrás de sí. Se detuvo cerca de la cerca y se agachó para inspeccionar el alambre. Durante la noche, la humedad había hecho que una sección cediera. Ella señaló el poste flojo. Wade fue por las herramientas sin necesidad de que dijera más. Mientras él ajustaba el alambre, ella sostuvo el poste firme. El frío le enrojecía las mejillas, pero no se quejaba ni vacilaba. Sus manos permanecían seguras, aferrando la madera incluso cuando el viento empujaba con fuerza. Cuando Wade terminó,